Hola a todos. Bienvenidos a otro fascinante vídeo en nuestro canal. Hoy os hablaremos del misterioso caso de Helena Andersson. En la serena costa de Suecia, en 1992, desapareció Helena Andersson, una joven prometedora. Su caso, aún sin resolver, cautiva y confunde. El sábado 13 de junio de 1992, Helena Andersson, de 22 años, fue a la fiesta de inauguración de la casa de un amigo en Toreboda, municipio de la provincia de Västra Götaland, en Suecia. Esa misma noche, Helena y otras personas que estaban en la reunión decidieron ir a Mariestad, otro municipio de Västra Götaland, y continuar allí la fiesta. Se subieron a un taxi y se bajaron en el hotel Slottshotellet para entrar a la discoteca del lugar. Cerca de las 2 de la mañana, Helena estaba sentada en el bar con unos amigos y poco después salió del hotel para regresar a su casa. El pub cerró más o menos a esa hora, por lo que había mucha gente afuera cuando Helena salió y varios testigos la vieron mientras se iba. Posteriormente, un testigo vio a una mujer y un hombre caminando juntos por la calle Österlånggatan. Más tarde, otro testigo vio a una mujer y un hombre caminando juntos por el puente Marionsbron, que se encontraba cerca del hotel donde estaba Helena con sus amigos. Esa fue la última vez que alguien vio a Helena Andersson. Ya entre las 2:10 y las 2:30 de la mañana, una mujer que vivía cerca de Helena había sacado a pasear a su perro y escuchó varias voces desde la carretera principal. Una de las voces era la de otra mujer que lloraba fuerte y gritaba: "No, no debes hacer eso". Las otras voces eran la de dos hombres diferentes. La mujer se quedó escuchando durante un rato y después de unos minutos, las voces se callaron. Lo último que escuchó fue a la otra mujer gritar: "Oh, no". En la misma zona donde estaba la mujer con el perro, también había dos hombres sentados en un coche escuchando música. Según ellos, alrededor de las 2:30 de la madrugada, vieron un coche que circulaba por el carril bici en dirección a un camino por el que entró y desapareció. A los 10 minutos vieron que el coche salió del camino y volvió a desaparecer. Según contaron los hombres, no escucharon ningún grito ni vieron nada raro. También cerca de la casa de Helena, junto al hospital de Mariestad, un hombre vio a alguien aparcar un coche y luego abandonarlo y correr hacia una zona residencial cercana. El domingo 14 de junio comenzó la búsqueda de Helena y pronto se encontraron una de las sandalias de ella. Estaba entre la vegetación a pocos metros de un sendero cerca de su casa, el mismo camino donde los hombres vieron el coche entrar de madrugada. El lunes 15 de junio se encontró la segunda sandalia de Helena, algunas gotas de sangre y sus anillos. La sandalia se encontró al otro lado del camino donde se encontró la primera y los anillos se encontraron en un parque infantil cerca del mismo camino. También se hallaron huellas de neumáticos junto a los objetos encontrados y marcas de pisadas alrededor del césped. Tras investigarlo, la policía determinó que al menos 3 hombres distintos estuvieron implicados en la desaparición de Helena Andersson. Uno de los sospechosos al principio fue un hombre de 25 años que fue arrestado un mes después de la desaparición de Helena, el 16 de julio de 1992. Fue detenido tras recibir una llamada a la policía de una persona que afirmó haber visto a la joven subir en un coche blanco fuera del hotel, el cual iba conduciendo el hombre arrestado. Pero esto no sirvió de nada, ya que a principios de agosto el hombre arrestado fue liberado cuando se descubrió que la persona que llamó no estaba cerca del hotel esa noche. El caso se mantuvo congelado durante los siguientes años hasta que en el año 2010 los investigadores examinaron un Volvo 744 blanco en busca de pruebas, pero no tuvieron éxito y quedó descartado. Posteriormente, en 2017, otro hombre fue detenido como sospechoso de la desaparición, pero también fue puesto en libertad más tarde debido a la falta de pruebas. No fue hasta 2021 cuando se arrestó a un hombre de 60 años que hasta el cierre de la investigación ha sido el sospechoso más notable de toda la investigación. Esto era debido a que tenía un coche blanco en el momento de la desaparición de Helena. Tras su detención, se registró su casa y su ADN fue enviado al Centro Forense Nacional para ser analizado. Lamentablemente, el 20 de junio de 2022, los fiscales suecos encargados del caso decidieron cerrar todas las investigaciones y trabajos sobre este. Solo se reabriría si surgen nuevas pruebas. A lo largo de los años, varios testigos afirmaron haber visto a Helena en diferentes ciudades europeas, pero ninguna de estas pistas resultó verídica. La familia de Helena,
desesperada por respuestas, contrató detectives privados. Sin embargo, estos esfuerzos solo llevaron a más preguntas sin respuesta. A pesar de los esfuerzos, el misterio de la desaparición de Elena Anderson sigue sin resolverse, dejando un vacío en el corazón de su familia y amigos. Este caso nos recuerda la importancia de la persistencia en la búsqueda de personas desaparecidas y la necesidad de mantener la esperanza viva. Gracias por acompañarnos en este misterioso viaje. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de darle like, suscribirte a Fascinaciones Globales y activar las notificaciones para más contenido intrigante. Hasta la próxima.